Primero a participar en esta obra. De nueva cuenta tenemos a Arturo Oropeza como un gran animador de nuevas ideas, nuevas propuestas para entender lo local y lo global, que es clave en la perspectiva de este libro y así como de los anteriores, donde hemos tenido la oportunidad de poder platicar por lo menos al respecto de los grandes temas internacionales que hoy nos ocupan. Felicito desde luego la publicación, por la publicación de este libro, Arturo, y a tanto los editores como desde luego también al IDIC. Muchas gracias por la invitación. Bien, tanto mi tocayo como Leonardo me han apaciguado la tentación de hablar sobre México, Estados Unidos y desde luego los muchos temas que están pendientes en la agenda. Por lo tanto, voy a referirme más bien a una serie de factores que me parece que engloban las cuestiones muy particulares de la geopolítica regional, en este caso, de la geopolítica asiática, de la geopolítica europea, de la geopolítica en Oceanía, como parte de un proyecto no muy claramente hegemónico, liberal, de Trump, a partir del año pasado, cuando llega esta corriente de pensamiento, o por lo menos esta corriente impulsiva de ideas que representa el trumpismo. La primera pregunta que habría que hacernos es si la llegada de Donald Trump al poder, que es parte de lo que yo llamo una internacional populista, bueno, en realidad la llamó así un periodista español cuando escribió varios textos sobre las diferentes fuerzas centrífugas que están en este momento emergiendo en las democracias liberales, aprovechándose de la estructura y de las condiciones que la democracia liberal brinda para poder irrumpir hacia el corazón de la misma en un afán por desestabilizarla. Esto está pasando en Austria, está pasando en Hungría, está pasando en Polonia, está pasando en Alemania, por primera vez en la historia entran los neonazis al Parlamento después de la Segunda Guerra. Está pasando en Estados Unidos, desde luego. Tenemos una conjunción de diversos populismos con diverso cuño nacional y cultural, pero con una, digamos, propuesta similar. La gran pregunta que habría que hacerse, o más bien habría que hacerse, se divide en dos. Una, estamos presenciando el fin del paradigma liberal, de la hegemonía liberal tal y como la conocíamos después de la Segunda Guerra. Estados Unidos está autodestruyendo su condición de hegemón liberal, o estamos entrando a una etapa en donde no existe un proyecto hegemónico por parte de Estados Unidos, claro, aunque existen espacios en el discurso y la narrativa del trumpismo que nos permiten pensar que hay desde luego objetivos muy específicos para poder influir en el orden global de hoy en día. Uno es, por supuesto, el tema del aislacionismo, el proteccionismo, la relación con China, la relación con Rusia a partir de no solamente la elección, sino la parte previa a la elección de Trump. La relación con México, desde luego, también es importante, la relación con los tigres asiáticos y la posición de Estados Unidos en el mundo, en el cercano oriente, en el lejano oriente. Entonces, ¿qué estamos viviendo? Estamos viviendo el retiro del gran hegemón responsable de la construcción institucional de la gobernanza, de las instituciones de la gobernanza internacional, o estamos viviendo una suerte dentro de este marco de desorden global que estamos presenciando desde hace aproximadamente, pues desde el fin de la Guerra Fría, ¿no? En donde la institucionalidad internacional no fue capaz de autocorregirse a través de reformas, por ejemplo, en Naciones Unidas, que permitieran precisamente que la gobernanza institucional pudiera ser preventiva, ¿no?, a largo y mediano plazo. Hoy vemos en realidad que lo que está pasando no solamente es que llegamos tarde a las reformas de la ordenanza institucional a nivel global, sino que también llega una fuerza que está intentando por todos los medios. La OTAN es un ejemplo, la posición frente a la UNESCO es otro ejemplo, la posición frente a la ONU es otro ejemplo, la posición frente al TPP es otro ejemplo, la posición frente al Telecán es otro ejemplo, que desde Washington, desde el corazón de Washington, en esta fortaleza en la que vive en este momento el señor Trump, rodeado de generales. En efecto, hay un artículo muy importante, muy interesante en el New York Review Books que yo recomiendo, que se llama los generales y el niño. Los generales y el niño, sí. Es un escritorio, el escritorio del presidente, donde Trump está sentado en shorts, todo sucio, pequeño, desde luego como niño,
chorreado con dulces y demás, y alrededor los 5 generales más importantes, por cierto ya hubo una baja hoy, que están cuidando los intereses fundamentales del actor racional decisorio en Estados Unidos. Entonces aquí viene otra pregunta más. Frente a la irracionalidad del trumpismo, este discurso disruptivo, estamos presenciando también la fulminación de lo que se llama el centro racional de decisiones en Estados Unidos, ¿sí o no? Vemos que prácticamente todos los golpes que Trump ha pues tratado de infringir frente a los diferentes actores, temas, pero también territorios geopolíticos importantes, irían más en contra de los intereses de Estados Unidos que a favor de los intereses de Estados Unidos. Está por investigarse cuál es el largo plazo del aislacionismo, las consecuencias del largo plazo del insularismo de Estados Unidos, del proteccionismo que está empezando a efectuarse, de si será posible el 25% de los aranceles en el acero y el 10% al aluminio, y otras muchas medidas que en realidad están aislando a Washington de sus pares, de sus sinodales fundamentales. La OTAN es otro ejemplo que está por verse hasta dónde pueda llegar. Las consecuencias de esta posición, ya estamos viendo que Europa está armando su propia, digamos, guardia de seguridad europea a través de esta iniciativa que Alemania lanzó junto con Francia para crear un frente militar propio, previendo el retiro de los Estados Unidos de la OTAN. Entonces, la pregunta prevalece, las preguntas siempre son más importantes que las respuestas. Yo dejo la pregunta, digamos, sobre la mesa, me parece importante que la tengamos presente. En segundo lugar, y esto va concatenado con la primera pregunta sobre si estamos frente al fin del paradigma, es si los 5 principios que en teoría de las relaciones internacionales tiene que defender cualquier Estado democrático van a estar vigentes o van a ser en este momento debatidas en el terreno de los hechos a través de la irrupción violenta de las políticas de Trump. Me refiero a orden, justicia, soberanía, bienestar y seguridad. Esos 5 principios son, desde la segunda posguerra y desde Westfalia, son pilares fundamentales de la protección y el blindaje del sistema global. Cualquier actor importante dentro del sistema global, e incluso cualquier actor no relevante desde el punto de vista de la hegemonía, ¿no? Como Corea del Norte, por ejemplo, como Brasil podría ser, o como Venezuela o Cuba, en el caso latinoamericano, al romper las reglas del juego alrededor de estos 5 principios, ¿qué tanto rompe los consensos internacionales fundamentales que nos están sirviendo para que la gobernanza global pueda seguirse manteniendo, aún que sea precariamente, para conservar los equilibrios globales y los balances de poder para los cuales se inventaron precisamente estas instituciones de las que estamos hablando a partir del 45? Esa, digamos, sería la segunda pregunta que yo pongo a consideración y que me parece que es importante. Ya empecé por lo global porque soy internacionalista, pero también soy politólogo y sociólogo, y me interesaría poner en contexto, si tengo tiempo, creo que tengo 5 o 7 minutos más, para poder explicar la emergencia de una corriente como la del trumpismo, que al mismo tiempo tiene una coincidencia interesante, compleja, incluso peligrosa con el putinismo. Es lo que se llama, y lo que yo he llamado en mis artículos, el trumputinismo, ¿no? Una nueva corriente digamos, de política global, no necesariamente de pensamiento, sino de política global, que tiene coincidencias, pero también tiene desencuentros, ¿sí? En el tema del escalamiento, el escalamiento nuclear, por ejemplo, ya lo vimos en el último incidente antes de la elección rotunda, de la reelección rotunda, pero muy cuestionable desde muchos puntos de vista por Trump, por Putin en Rusia. Vimos este despliegue de fuerza cuando nos muestra toda esta nueva capacidad nuclear impresionante, ¿no? Estamos hablando de un misil que puede recorrer en 1 minuto y medio la Tierra, dejando en el camino cualquier cantidad de armas para poder defender desde el espacio diferentes, digamos, objetivos militares. Esa sería, en todo caso, la única o la más importante de las contradicciones que habría entre Washington y Moscú. Pero existe una coincidencia interesante, y esa coincidencia ha sido aprovechada por Putin de manera muy virtuosa. Lo ha sido porque lo ha hecho precisamente aprovechándose de las propias armas de la democracia liberal, entre ellas la libertad de expresión, para poder irrumpir entre los procesos políticos locales.
a través del Internet, a través del hackerismo, a través de las fake news también, y esto hace muy importante la presencia de Rusia en los procesos globales, políticos locales, incluido probablemente el mexicano, y habrá que ver hasta dónde eso es real o no es real en los meses venideros. Pero sí fue real en Holanda, sí fue real en los países ya mencionados en Europa, y aparentemente o presumiblemente fue real. Los testimonios que Mueller nos está pudiendo ofrecer en este momento hablan de una conspiración de largo plazo que tiene tres tesis atrás básicamente: intereses financieros de Trump con Rusia, la identificación entre Trump y Putin desde el punto de vista del hombre fuerte, y tres, la importancia de estabilizar los sistemas democráticos para poder llenar esos vacíos con propuestas que desde el populismo podrían favorecer corrientes de opinión que no necesariamente son mayoritarias dentro de los sistemas democráticos del mundo. ¿Qué pasó aquí? El campo fértil, que fue un vacío, que aprovecha por lo menos el trumpismo, que es lo que yo más he estudiado de este internacional populista, son dos elementos o dos territorios muy claves. Uno, el de la política, y otro, el de la economía. El de la política democrática, que deja vacíos incontables frente a sus electores representados supuestamente por aquellos que son electos para representarlos en los parlamentos, y entonces la decadencia o la falta de credibilidad que empiezan a tener los sectores de la clase política frente a los cuales la sociedad civil se opone, votando por la salida discursiva más interesante, más atractiva, que es la de la recuperación inmediata de los valores fundamentales de Occidente, que para ellos son cristianismo, lengua en el caso de Estados Unidos, blanquitud. Es decir, tres ejes fundamentales: raza, recuperación económica y lucha contra la otredad, y desde luego religión. Esos elementos están presentes en el discurso también de Le Pen, pero no de manera tan recalcitrante como lo están en el discurso de Trump. Entonces, ese primer vacío político es aprovechado por los liderazgos y las narrativas populistas. El caso de Trump fue muy efectivo. Si ustedes ven los mapas electorales, el rojo, que es el Partido Republicano, está básicamente ubicado y centrado en las zonas rurales. Es decir, no hay ciudad de más de 100,000 habitantes que haya ganado Trump, de más de millón de habitantes que haya ganado Trump en la urbe. Es decir, son votos rurales fundamentales de sectores de población blanca marginada que quedaron a partir de la tercera revolución industrial o la revolución tecnológica desplazados del mercado de trabajo tradicional, junto con y paralelamente al hecho de que, por supuesto, desaparece la industria del carbón y otros sectores de la industria pesada en estados como Pensilvania, Ohio, Minnesota, Michigan, de donde vinieron precisamente los votos que en el colegio electoral le permitieron a Trump ganar. El segundo elemento, economía. El gran fallo, ¿no? La propuesta de Piketty, la concentración de más del 50% del ingreso en el 1% de la población. Esto que nos habla de un problema de distribución real que ni Obama pudo resolver, y me parece increíble que no lo haya visto bien. En su momento, un sujeto que llega desde una posición relevante como minoría étnica, relevante como ideológicamente desde el punto de vista de su posición progresiva, gradualmente moderada, desde luego en su momento, cuando tiene que volverse más realista que liberal en muchos temas, y permitió hacer crecer una población pauperizada, como ya lo dije, que estaba concentrada en los sectores, precisamente esos sectores, el sector blanco, clase media baja, cristiano, en donde, que eran, además el discurso mexicano o antimexicano fue perfectamente adecuado para los intereses específicos que tenía Trump al convencer a este sector, este anillo o este cinturón de población votante que le da en un colegio electoral que es más monárquico que democrático en Estados Unidos, la posibilidad del triunfo. Entonces, estos dos espacios vacíos fueron llenados por ese discurso. Y ese discurso, al final de cuentas, sí planteó: estamos nosotros en este momento en manos de un presidente narcisista, xenófobo, misógino y demás adjetivos que no quiero seguir agregando, ¿no? Y de un 36-38% de voto duro que le dio la posibilidad de poder ganar. No tuvo la mayoría en el voto directo, pero tuvo la mayoría en el sistema, en el voto electoral del colegio mismo, que desde luego es lo que cuenta aquí. Y un minuto. Y termino con esto. Y
Y eso nos permite dar cuenta del hecho de que la crisis estructural de la política estadounidense está ante un desafío. Ese es el tercer planteamiento que yo hago en política interna. ¿Es importante que Estados Unidos reforme sus instituciones políticas, sí o no? Hemos creado y se ha creado una polarización que se debe precisamente al juego bipartidista, ¿no? En un momento clave de la historia de Estados Unidos y de la historia global, irremediable, o tenemos la posibilidad de poder recuperarnos del trumpismo a partir de la caída o de la salida de Trump y la no reelección de Trump, con todas las secuelas que va a dejar desde luego en los sistemas globales y en las relaciones internacionales. Entonces, y aquí la pregunta es hasta dónde vamos a tener un Estados Unidos fuerte, exigido por los europeos como presencia fundamental dentro del sistema global, o un Estados Unidos autodebilitado por sus propias inconsistencias internas debido a estos dos factores que acabo de mencionar y a las fallas teutónicas que le han pegado duramente a la gobernanza estatal en los Estados Unidos y que han traído, desde luego, como consecuencia, un fenómeno o una anomalía política, que yo le llamaría así, como el trumpismo y eventualmente el trumputinismo. Aquí la dejo. Muchas gracias.